tenido algunos problemas. Finalmente, para terminar con esta primera intervención que me permiten ustedes sino que le da una palmadita al legislador y le dice, mira, te voy a dejar tu legislación tal y como la tienes si me haces caso a mí, si interpretas conforme esa legislación, que acabo de decir que es inconstitucional, ¿no? Pero si la interpretas como yo te digo, entonces va a estar bien. Y lo que hizo la Corte fue legislar, prácticamente. Y un montón de sugerencias muy buenas, por cierto, nadie está en contra de ellas, pero hay una contradicción lógica. Con esa fortaleza de la tesis, de la sentencia, perdón, de la Corte de Saldívar, era más que suficiente para haber declarado de una buena vez la inconstitucionalidad de todo ese tipo de intervención. Y no lo hizo la Corte. Entonces se contradice, porque por un lado dice que es inconstitucional y por otro lado dice que no lo es, puesto que le permite una interpretación conforme. La interpretación conforme solamente se admite cuando existen dos o más posibilidades interpretativas, una de las cuales es constitucional. En el caso de la interdicción no hay ni una posibilidad de considerarlo constitucional. Ustedes díganme si sí. No hay una sola forma, una opción lógica, real, mediante la cual uno puede decir, sí, es constitucional si la interpretamos o no. Entonces la Corte, desde mi punto de vista, dice que lo corta, la Corte debió pronunciarse fuerte y quizás se habría arreglado este problema dialécticamente con el Poder Legislativo más rápido. Ahorita no se ha arreglado, tenemos esta iniciativa, me imagino que hay otras, y estamos viendo cómo poder incorporarlo, ¿no? A punta de jurisprudencia no se cambia el país. A punta de jurisprudencia se excita a los poderes para que cambien desde su ámbito de competencia la legislación. Este es un trabajo legislativo, no judicial. Porque es tan detallado, ustedes vieron en el sentido el articulado es enorme, todos los capítulos del Código Civil que tienen que ver con esto son prácticamente en todos los libros del Código Civil están regulaciones relativas, por lo tanto no es una tarea sencilla, es algo que el legislador tiene que tomarse muy en serio y no podemos esperar a que la Corte, a base de sentencias contadas, vaya provocando los cambios necesarios. Muchas gracias. Buenos días a todos, todas, todos. Pues primero muchas gracias a COPRED por esta invitación. La verdad es que estoy aquí porque participé en el concurso de tesis y pues fue toda una oportunidad poder compartir con tantas personas. Y pues también estoy muy agradecida de poder compartir este espacio con ustedes. Y bueno, qué intervenciones tan interesantes. Pues creo que en el tema sobre el estado de intervención, pues obviamente resaltan dos obligaciones para el Estado mexicano, y es el artículo 4 y 12 de la Convención, que es ¿sí? Que pues es la obligación de armonizar y el reconocimiento de la personalidad y capacidad jurídica de todas las personas con discapacidad. Pues, como hemos estado discutiendo, me parece muy interesante el papel que México ha tenido, porque pues como ustedes saben, México fue el primer estado en decir, oiga, necesitamos una convención que aborde sobre los derechos de las personas con discapacidad, ¿no? Esto fue desde 2001, o sea, ya la convención pues se logra 5 años después. Entonces, México tiene cerca de 20, más de 20 años pues haciendo promesas políticas de que realmente se va a dar como un reconocimiento, que se va a visibilizar ese tema, pero pues es obvio que estamos
el Congreso local tenía que cumplir con todo lo que establecía la Constitución, incluyendo la armonización, y pues ya vamos para 2 años y sigue sin cumplir. Entonces pues es muy evidente como este retraso y la falta de voluntad que realmente existe para cumplir efectivamente con la Convención. Y bueno, ahora que mencionábamos pues el desarrollo jurisprudencial en la Corte, qué bueno que ha evolucionado de como fue el primer caso, porque creo que sí es muy criticable lo que se decidió en ese caso. Creo que fue como un buen primer inicio, pero como decía el doctor, pues a la Corte fue un poco tibia. La Corte fue un poco tibia con pues esta decisión. Sí fue como un primer acercamiento, pero pues al final me parece que en ese caso la Corte siguió estando pues ciclada en un modelo que solo se basa en el capacitismo, porque al final lo que se decidió fue pues ya Ricardo de tiene que probar que pues es capaz, ¿no? Vamos a reponer esto y tiene que probar que es capaz. Básicamente eso fue como el pronunciamiento, y pues vaya, creo que la discusión no tendría que estar ahí en si uno es capaz o no, simplemente todos tenemos este derecho a la personalidad y capacidad jurídica, me lo tienes que reconocer sí o sí. Pero afortunadamente ya cambió, y igual ya hay mucha jurisprudencia sobre la interpretación conforme, y pues sí, hay una súper relevante que es que si esta norma te discrimina, no se permite la interpretación conforme, porque sí, te lo interpreto conforme al texto convencional, pero pues la norma que discrimina va a seguir existiendo, ¿no? Va a ser como ponerle un curita al problema que existe en el ordenamiento local. Entonces, pues qué bueno que hemos avanzado, qué bueno que ya la Corte se pronunció a rajatabla, sí, esto es inconvencional, esto está mal, pero pues justo como mencionaba el doctor, este es un trabajo legislativo. La Corte al final no puede hacer mucho, y sobre todo, a pesar de que es muy importante el desarrollo que ha tenido, pues realmente qué impacto puede tener. Digo, ahorita pues ya está la nueva reforma judicial, pero pues estos precedentes son antes de la reforma, entonces realmente qué impacto pueden tener en los jueces locales, ¿no? Porque la realidad es que los jueces pues siguen desconociendo el texto convencional, y pues yo creo que ellos mismos entran en contradicción muchas veces, como le hago caso a la convención o le hago caso a lo que me marca el código, pues, ¿qué tiene que imperar, no? Creo que falta mucho, hay que poner mucho desconocimiento sobre ese tema en específico. Y bueno, sí, aunque lo que ha dicho la Corte es muy relevante, pues vaya, realmente cuántos casos llegan a la Corte. El universo de casos que tenemos en México es inmenso, y pues falta más. Es muy importante lo que hizo la Corte, pero vaya, son 5 o 6 casos, y los otros miles de casos que tenemos, pues tenemos que seguir capacitando y formando a todas las personas juzgadoras para que realmente exista una efectividad en la aplicación de la convención. Y bueno, creo que eso sería todo en parte de este punto. Muchas gracias, Marina. Bueno, respecto a este punto, pues obviamente las obligaciones del Estado respecto a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad se resaltan en el tema de participación, no discriminación, igualdad y vida independiente, ¿no? Pero además con estas características de participación activa e informada, que también en el ámbito de la información, cómo se hace llegar la información, tenemos por ahí todavía pendientes. En este sentido también mencionaba ya los temas de los ajustes razonables y necesarios para poder justo tener una participación más activa, y el tema de la capacidad jurídica igualitaria, un marco jurídico para la generación de políticas públicas con este carácter de armonización, y finalmente, bueno, pues el tema de la regulación de la interdicción, ya lo decía la Corte, nos menciona como el tema de constitucionalidad, y el tema del amparo,
la siguiente pregunta, que tiene que ver justo con la iniciativa que se elaboró por sociedad civil para derogar el sistema de interdicción. Aquí queremos destacar qué puntos más bien se destacan y cuáles serían los puntos que pudieran preocupar justo de esta iniciativa. Y empezamos con el maestro. Sí, gracias. Sí, exactamente esta propuesta que ya incluso se presentó a algunos legisladores del Congreso de la Ciudad de México, fue elaborado por un número importante de organizaciones, de expertos, de académicos y algunos personas que se desenvuelven en ámbitos precisamente identificados con la impartición de justicia a título personal. Y bueno, pues esto se generó a través del marco de lo que es una serie de organizaciones que se integraban en lo que se denomina como Decidir es mi derecho. Y creo que el nombre queda más que ad hoc con la intención de esta propuesta. Precisamente creo que algo de lo que queremos destacar en buena medida es que esta iniciativa lo que está pretendiendo en principio es reorientar el hecho de que las personas con discapacidad podemos y tenemos una serie de posibilidades de manifestar nuestra voluntad a través de una serie de mecanismos y de alternativas que nos permitan precisamente llegar a esa posibilidad, como indudablemente que con los apoyos que la persona misma puede designar a partir de esta cercanía que puede haber desde familiares, amigos, miembros de redes comunitarias. Incluso aquí se plantea la posibilidad de que las personas morales, en este caso organizaciones de la sociedad civil, que estén vinculadas con personas con discapacidad que se encuentren en esta condición de requerir apoyos, pues puedan también manifestar la posibilidad de brindar estos servicios. Sin duda alguna, en su oportunidad tendrían que generarse algunos mecanismos que certifiquen que determinadas organizaciones puedan brindar estos servicios sin ánimo lucrativo, ni mucho menos. Y bueno, con la multiplicidad de posibilidades de apoyos, que particularmente sí hay que destacar que lo estamos planteando como una designación de apoyos no solo para las personas con discapacidad, en general para quienes por alguna razón requieran precisamente de ello. Lo hemos visto en la vida cotidiana, cuántas veces no para tomar una decisión, la que sea, a veces tenemos que acercarnos a alguien para saber una opinión, un punto de vista, un acompañamiento. Pues en este caso estamos planteando esto, porque de lo contrario sucedería que si habláramos específicamente de que los apoyos
sí contemos con la participación del ámbito judicial, donde sea quien a final de cuentas decide a estos apoyos, tomando en cuenta la cercanía, el parentesco, la afinidad, el que tal vez esa persona que pueda ser designada como apoyo haya transcurrido un tiempo importante en el que haya tenido una relación tal que tenga certeza de cuáles son sus necesidades, cuáles son los elementos que debe tomar en cuenta para la toma de apoyos y demás. Todas estas alternativas se plantean incluso con la obligatoriedad de que la persona que brinda estos servicios de apoyo pues garantice que no tiene algún interés en lo particular, que brinde estos informes que comentaba hace un momento y que pues, su conducir siempre sea en función a no generar ningún tipo de complicación a la persona que está siendo apoyada, porque de lo contrario incluso pues también será acreedor a responsabilidades que en su momento se tendría que identificar. Creo que en ese sentido estamos hablando de una propuesta que antes que nada creo que me parece que va alcanzando el hecho de que la persona misma tenga un transcurrir considerando una serie de principios que particularmente está el de la dignidad de la persona, el poder manifestar su voluntad. Es común y yo lo señalo porque en el área que me desenvuelvo tenemos cercanía con las familias de personas con discapacidad intelectual, en las que hay un transcurrir en el tiempo en el que pareciera algo tan natural el que la persona con discapacidad intelectual actúe siempre esperando que el familiar le diga si está bien, no está bien, o yo quiero de esta forma, pero si mi papá dice que no, pues simplemente no lo hago. Que han crecido muchos de ellos con esta certeza de que parece que tomar sus propias decisiones no es parte del individuo. Son ese uno de los elementos que particularmente centramos nosotros nuestro interés, y que sin duda alguna hoy por hoy la tecnología, las herramientas de comunicación, las alternativas que existen en los diferentes ámbitos de la ciencia y la tecnología, como decía, permiten que ahora encontremos muchos mecanismos en los que la persona puede acercarse a poder manifestar su voluntad. Hace poco tuvimos un caso cercano de una persona que se comunica simplemente con un movimiento ocular. Algunos otros recordarán por ahí el caso de Gabriela Wilmer, que ella solamente se comunicaba con un tablero donde movía con su pie, señalaba las letras y una asistente pues, llegaba a identificar cuál era su voluntad. Creo que en ese sentido es donde tenemos que partir en darle esta posibilidad plena a que las personas con discapacidad en general manifiesten esta posibilidad y que consecuentemente eso nos lleve a que tengamos una igualdad de trato frente a los demás. Gracias. Antes de dar la palabra y seguir con la pregunta, me gustaría quizá que pudieras tomar el micrófono. Que puedas comentarnos un poco más de estos apoyos específicos o generales, en qué consisten, además del acompañamiento a la selección de una persona cercana para ciertos temas. Y la otra, si también pudieras decirnos cuáles son aquellos puntos que pudieran preocupar de esta iniciativa. Por favor, gracias. Sí, cuando hablamos de estos apoyos específicos van desde aquellos que pueden llevarse a cabo en gestiones de carácter administrativo, de carácter judicial incluso, donde estamos hablando desde el trámite que se puede hacer, por ejemplo, ante una autoridad como pudiera ser Secretaría de Salud, donde yo voy a requerir que se me expida una constancia de una condición de discapacidad y bueno, pues para ello voy a requerir de
cuántos son los que hay que generar y que de alguna manera yo tenga la certeza de que lo que estoy haciendo es adecuado. Igual también, por ejemplo, quien está solicitando la obtención de una pensión, en este caso por orfandad, en instituciones de seguridad social, que hoy por hoy incluso pues, es todo un tema que para que se alcance, las instancias hoy por hoy solicitan incluso que se promueva el juicio de interdicción. Pues bueno, este tipo de cuestiones en la práctica tendremos que ver que a través de estos apoyos la persona pueda hacer ya otras acciones mucho más específicas. Pueden ser la celebración de contratos en donde yo pueda tener la certeza de que a través de un apoyo pueda adquirir o generar un bien con los elementos que me puedan identificar de qué manera es la forma la más precisa, la más oportuna e incluso, porque no señalar algo más valiosa para la persona llevar a cabo. Y aquellos otros en los que incluso interviene el notario, en el que estos apoyos puedan particularizarse y que la persona tenga incluso la posibilidad ya directa de recibir una herencia, de celebrar un testamento y que la persona pueda tener esta posibilidad de alcanzar el ejercicio de una serie de actos que nos llevan a que la persona pueda tener esta certeza. Hay actos de administración que de alguna manera pueden también llevarse a cabo. Conozco una persona con discapacidad intelectual que su familia le dejó un departamento en donde él incluso ha tenido la posibilidad de formar parte de los condóminos que toman decisiones, y él ahorita de una forma, digamos, informal, se hace valer de una persona que lo acompaña y que le hace saber cuáles son los requerimientos que los condóminos plantean, y él también participa en las sesiones. Entonces creo que en ese sentido es que estos apoyos podemos identificarlos. No lo veo en el otro. Puntos que pudieran preocupar. Sí. Bueno, pues hay un tema que particularmente hemos estado revisando, y uno de ellos directamente con la iniciativa es la identificación precisamente de cuál es la forma en la que se podrá regular la participación de las personas morales, en este caso de las organizaciones, en donde tendrá que haber sin duda alguna algún elemento de certificación de la participación de las mismas, por un lado. Por el otro, ya en lo que es andar del procedimiento legislativo, se ha señalado la preocupación, que no es cosa menor, de este alcance de la consulta que plantea la Convención en su artículo 4.3, en donde refiere que toda iniciativa de ley tendrá que ser consultada hacia las organizaciones que representan a las personas con discapacidad y a las propias personas con discapacidad, en el sentido de que ya en innumerables iniciativas e incluso ya leyes que fueron en su momento hasta publicadas, la Corte las ha invalidado por considerar que no ha habido una suficiente consulta. Entonces, ya algunos legisladores han manifestado esa preocupación. Creo yo que sí fundada, pero me parece que lo que hay que hacer ahí es identificar más claramente en qué es lo que no se ha hecho una consulta apropiada. Yo recuerdo, por ejemplo, la ley de atención a personas con síndrome de Down en la Ciudad de México, que se planteó por la Corte que fue consultada así, pero se consultó de manera importante hacia la comunidad de personas con discapacidad auditiva, y entonces el sector de las personas con discapacidad
más ajustada a la realidad, pero que no es tan inamovible como para que no tengamos la certeza de que sí alcance a hacer una revisión, una consulta satisfactoria en favor de una iniciativa como esta. Muchísimas gracias, Ernesto. Le doy la palabra a María. Sí, en relación a lo que comenta el maestro Ernesto, por parte del Instituto estamos de acuerdo en que sí debe existir un procedimiento que permita la realización de esta consulta de personas con discapacidad durante los procesos legislativos, ya que esto debe ser antes, durante y después de estos procesos. Es decir, el Congreso estaría obligado a crear un instrumento que diera la pauta con las bases que refirió el maestro Ernesto conforme a la observación general número 7, que subsane esta inconsistencia que ha habido de que se crean las iniciativas y después se consultan. Es decir, esta iniciativa tiene una ventaja porque fue creada por sociedad civil y personas con discapacidad que da la pauta a que la consulta se está cumpliendo y la participación de las personas se está respetando. Por lo que hace a los apoyos, como también mencionó el maestro Ernesto, sí debemos también realizar una consulta y se deberá de hacer pues también otra legislación conforme a esto para regular este tipo de apoyos que, como dice el maestro Ernesto, deben ser específicos y generales, y tenemos que tomar en cuenta que, como lo dijo Catalina de Barros, del Relator Especial sobre Derechos Humanos, estos apoyos deben de reunir 4 características, que es la disponibilidad, la accesibilidad, la aceptabilidad y la posibilidad de elección y control, es decir, que la persona tenga disponible el tipo de apoyo que necesita, que sea accesible en formatos accesibles, tanto escritos como tecnológicos y todo esto, que tenga acceso a la información para que pueda decidirlos, que los acepte, y la posibilidad de elección y de control, como lo mencionó el maestro Ernesto, en cuanto a la duración de los mismos y en el momento en que ya no necesite de los mismos, desde un trámite administrativo hasta un proceso en juicio. Me gustaría sumar a esta idea. ¿Cuáles serían las instancias responsables de esta regulación de los apoyos? O sea, ¿quién está llevando a cabo la certificación, pero además como de llevar este seguimiento, esta evaluación de estos apoyos? ¿Qué instancias corresponden? Pues tendríamos que ver conforme a las facultades de las dependencias que ya existen. Podríamos, no sé, a lo mejor verlo desde la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, y ver también, porque si bien también una cuestión que atañe a esto también son el tema de cuidados, podríamos sacar de ese tema de cuidados lo que viene siendo ya los apoyos, pero pues tendremos que ver todas estas vicisitudes de presupuesto y de facultades que tienen, pero también deberían de converger algunas otras dependencias, vuelvo a repetir, conforme a las facultades que tengamos. Lanzarte por ahí está siguiendo el tema del sistema de cuidados, eso sería también importante ver si tiene ahí alguna sinergia o no. ¿Le doy la palabra? Muchas gracias. Bueno, pues en esta pregunta, haciendo comentarios de la iniciativa, primero me gustaría hacer los comentarios generales, luego un punto a destacar y unas preocupaciones. A ver, iniciativa. Bueno, yo lo veo como un trabajo legislativo un tanto superficial, porque no se tomó en serio la idea de legislar. Esto es, a partir de un diagnóstico de la ley anterior, de la legislación anterior, para después hacer las múltiples adaptaciones necesarias. Y respecto de este problema concreto me voy a remitir a las preocupaciones. Pero por lo pronto me parece un trabajo superficial. 2. Se limitó a sustituir términos o bien a eliminarlos, lo cual no se traduce en una auténtica labor legislativa. La gran mayoría de los grupos, me parece, la palabra de paz, le cambiaron por menor. Y donde
pésima legislación que está anacrónica y basada en el sistema de instrucción de la voluntad, de acuerdo. Pero otra cosa es cortarle y ya, pensar que con cortarle esos cánceres, esos pequeños, digamos, células muertas, ¿de acuerdo? En la ley se va a arreglar. No, se necesita una legislación positiva, cortar y además imaginar racionalmente una nueva regulación que tome en cuenta todas las necesidades de las personas con discapacidad, sus diferencias. Se tiene que deslegislar primero y legislar nuevamente, o en otras palabras muy comunes. Hay que desaprender el viejo modelo de intervención y aprender un modelo de apoyos integral diferente. Por eso yo cuando empecé a leer la iniciativa, a mí todo el preámbulo me pareció increíble. ¡Wow! Esto es una maravilla. Y empecé a ver artículo por artículo todas las propuestas con los cuadritos uno por uno y no se encuentra un divorcio. Porque si fuera cierto lo que dice aquí en el preámbulo, si así estuviera toda la legislación, toda la reforma, estaría yo encantado. Está muy bien, parece que lo escriben dos personas distintas. El estudio inicial, el preámbulo, que al final de cuentas eso no va a quedar en el Código Civil, eso va a quedar en la iniciativa, va a quedar para los historiadores, para los estudiosos, para las buenas intenciones. Esto no va a quedar en el Código Civil. Lo que va en el Código Civil es esto, los cuadritos. Y eso es lo que me preocupa porque yo lo veo, insisto, muy superficial. No se trata de una revisión, desde mi punto de vista, integral, ya que desaparecer una figura, como lo acabo de decir, no significa una nueva regulación. Me da la impresión de que se sobrepuso la emoción de acabar con una figura muy considerada anacrónica por no corresponder a las prescripciones de la Convención ni al nuevo paradigma de derechos humanos, sobre una verdadera idea de racionalidad legislativa. Se sobrepuso la emoción sobre la racionalidad legislativa. Punto a destacar. Tampoco todo es malo. Lo que me gustó más fue el intento de regulación de los apoyos. Es la única parte nueva que sí le veo yo a la iniciativa. Ese capítulo es nuevo, esa parte, esa regulación es nueva, no estaba, y ahí sí le echaron un poquito de más imaginación, porque eso no estaba en el código, tenían que incorporar. ¿De acuerdo? También veo la posibilidad de revocación de los apoyos con relativa facilidad, es decir, menos formalista que la tutela o que la curatela. Y la flexibilidad de los apoyos. También ya lo dijo el maestro Rosas Barrientos, esta parte es la que está bien, que hay que destacar. Preocupaciones. Sustituir sin mayores reflexiones los términos incapaz por los de menor de edad, el objetivo de la tutela, el estado de intervención, la curatela, las sucesiones, etc. Eliminar y no rediseñar la regulación de la figura jurídica de la incapacidad. Distinguir conceptualmente entre persona de apoyo y tutores y curadores. Es decir, aquí hace falta un análisis dogmático. Nosotros que hemos estudiado Derecho, y ustedes lo saben muy bien, una de las figuras que nos hacen aprender desde el derecho romano y luego el derecho civil es la figura del tutor y del curador, con facultades, responsabilidades, límites, etc. Es una figura muy robusta en el derecho civil, importantísima. Ahora, esa figura tiene que adaptarse o tiene que dejarse en paz para el caso de las personas con discapacidad y entonces introducir otra figura análoga a la tutela que no sea la misma, me explico, que repare todo lo que la tutela no tiene. La tutela clásica no tiene con todo con el tema de los apoyos. Por lo tanto, me parece que les faltó esa parte, les faltó imaginarse una regulación más robusta, una definición, una profundización en el tema de la figura de los apoyos. Aquí en el preámbulo sí que viene, inclusive viene una definición, viene una alusión al Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en la observación era número 1, cuando se refiere a lo que son apoyos. Eso debe ser incorporado en la ley desde mi punto de vista. Y bueno, aquí yo creo que lo que veo, con eso termino esta parte. Lo que me parece que faltó fue haberle preguntado a un profesor de dogmática jurídica civil. Es decir, los juristas, como ustedes saben, tenemos especialidades. No sabemos todos, ni todas, ¿no? Una persona que se ha dedicado
toda su vida a estudiar desde la disciplina, desde la dogmática, desde la academia en Derecho Civil, es una persona experta, conoce las instituciones jurídicas civiles a profundidad, con derecho comparado, con los precedentes de la Corte, etc. Entonces, una persona avesada en Derecho Civil nos puede resultar de mucha utilidad siempre y cuando esté convencida de estos cambios, claro, porque si traemos a un profesor Arcamán, nos va a decir que esto no sirve y que se sigue teniendo la tutela y la curatoria. Necesitamos una persona que esté de nuestro lado, que sea nuestro aliado en esta materia, pero que conozca muy bien cómo está regulado actualmente todas las cuestiones relacionadas con las personas con discapacidad, para que esa persona pueda hacer los cambios o sugerir las adaptaciones jurídicas, insisto, no de otras materias que no conozco, necesarias e indispensables para vigilar sobre todo una cosa. Recordemos que uno de los valores fundamentales de la legislación es la coherencia. Necesitamos crear coherencia normativa para que los jueces puedan operar de manera correcta con los casos concretos. Es muy importante la coherencia. Si el juez, lo decía Mariana muy bien, lo decía Mariana, si la Corte nos da algunas muestras, pero el resto de la legislación muy buena materia prima legislativa. Y esta materia prima que estamos mandando al legislador, insisto, yo la veo cercenada, solamente mutilada en las partes que no nos gustan, pero le falta cuerpo, le falta punch, le falta más imaginación legislativa correcta, con niveles de racionalidad altos, tanto comunicativos, de valores, como de contenidos, sobre todo de coherencia, para que pueda funcionar bien. Yo por eso dejo la segunda pregunta. Perdón, me falta una cosa. Sí. En cuanto a la distinción entre tutela y curatela, que ya en el derecho civil es complicado, pero no tenemos tipos, etc. La pregunta que yo les haría a los autores de la iniciativa es una figura que se suma que estas personas para exponernos justo qué es lo que se busca, ¿no? Pero concuerdo en que lo más importante es justo la consulta. Creo que uno de los aspectos positivos de la convención, por ejemplo, a pesar de que tiene pues algunos puntos que se le han criticado mucho,
me parece que ha funcionado porque, pues por su proceso de elaboración, porque pues ha sido el tratado en el que más personas de la sociedad civil han participado, las personas que integraron el comité que redactó la convención. Creo que eso es como la nota distintiva de la convención y lo que hace que funcione y que sea aceptada. Entonces, me parece que pues para esta iniciativa pues debe hacerse lo mismo. Creo que las autoridades muy pocas veces se detienen a preguntar qué es lo que tú necesitas, ¿no? Porque yo pienso que tú necesitas esto, pero realmente nunca se hace el esfuerzo de ver realmente qué es lo que las personas necesitan. Y eso lo hace muy complicado, como que estar desde este punto donde realmente como en una burbuja donde no sabemos pues lo que bueno, las situaciones diarias de las personas con discapacidad. Entonces creo que como abogados y legisladores es muy complejo esta parte. Yo pues también soy abogada, pero siempre he creído que el derecho no cambia realidades sociales, porque al final son leyes, muchas voluntades políticas, pero solo queda en eso. Entonces, creo que haría falta como este esfuerzo de realmente acercarse a las personas con discapacidad y decir, pues, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Qué necesito? ¿Cómo puedo corregir esta situación? Y bueno, creo que tengo como muchos puntos que igual me gustaría abordar, pero los quiero mejor conectar con la siguiente pregunta. Entonces, Si quieres, para que nos escuchen, si quieren, damos paso a la siguiente pregunta y ahorita recuperamos más. Y justo la siguiente pregunta tiene que ver con en qué consiste o qué puntos deben ser los sobresalientes para impulsar el sistema de apoyos y cuáles serían las principales dificultades, que van justo de la mano con lo que estamos hablando de esta segunda pregunta. Por favor. Bueno, creo que pues puntos sobresalientes, esto que veníamos mencionando sobre la consulta, y pues paso número 1, derogar cualquier sistema de sustitución de las decisiones, ¿no? Creo que eso sería como en general, pero como comentaba el doctor, no es nada más cortar y que quede ahí el vacío, ¿no? O sea, ya quité la interdicción y ahora. Hace unas semanas, como 2 meses, el comité sacó sus directrices sobre la desinstitucionalización y tiene un párrafo pues, muy interesante donde justo decía, pues a las personas a las que se les ha negado el derecho a tomar decisiones, pues pueden sentirse, esto lo hacía en el contexto de la institucionalización, pero decía, pueden sentirse inicialmente incómodas si se les invita a vivir de forma independiente y a ser incluidas en la comunidad, porque es algo que nunca se ha dado, nunca se les ha dado la oportunidad desde que son niños, niñas, pues como que siempre existe pues como este modelo y esta visión de hay que protegerlos. Entonces el comité justo pues resaltaba eso, si siempre han estado como en este esquema, pues transitar de golpe a otro esquema, pues obviamente va a ser pues muy complicado. Entonces es como decía el doctor, no nada más vamos a eliminar y ya, voy a eliminar la interdicción, todas las personas que están interdictas ahorita ya no lo van a estar y pues ya, buena suerte, ¿no? Se tiene que establecer pues yo creo que un proceso, una transición que justo nos ayude a preparar a todas las personas en todos los niveles. Ayer estaba escuchando la conferencia de Enrique y él estaba hablando de la salud mental, pero decía la salud mental es comunitaria y creo que eso es como un aspecto clave. Todo esto se tiene que desarrollar en la comunidad. Me ha pasado he conocido más bien pues personas que son familiares y que incluso ellos mismos desconocen pues como el texto de la convención y muchas veces dicen yo quiero interdictar a mi hija, a mi hijo porque pues la tengo que proteger. He llegado hasta escuchar que quieren esterilizar a sus hijos pues igual con el fin de protegerlos. Entonces falta como esta sensibilización, la concientización de las personas
en todos los niveles, pero justo empezando con el familiar. Y otra vez, algo importante en la Constitución de la Ciudad de México es que prevé que va a dar formación, capacitación y asesoría a los familiares. Me parece como muy importante que contempla todos los rubros de la sociedad. Y bueno, creo que justo el desafío está en cambiar este chip que tenemos todas y todos. Justo como mencionaba el doctor, cuando yo entré a la universidad, por ejemplo, pues mi primer clase de Derecho Romano, y toda la carrera fue seguir pues con esta idea que viene del derecho civil, de pues que las personas son incapaces, que no pueden tomar decisiones, la tutela, curatela, inimputabilidad, como pues todos los abogados y crecemos, bueno, nos desarrollamos con esta idea. Entonces ya cuando uno llega al mundo profesional y se encuentra que realmente pues no es lo que te enseñaron en la escuela, pues ¿qué podemos hacer para justo cambiar esta idea, ¿no? Y pues es una idea con la que las personas juzgadoras, por ejemplo, pues también han crecido, y entonces decirles, pues esto ya no puedes interdictar a una persona, pero justo sin proponerle la alternativa y sin explicarle el por qué está mal, pues creo que sí, muchas veces, pues sí puede ser complejo para ellos, ¿no? Y pues creo que eso sería todo. Creo que, pues bueno, en mi materia, en mi campo, pues sí estoy como más enfocada en la perspectiva que existe desde el Poder Judicial, cómo se desarrollan los juzgadores, qué podemos hacer para corregirlos. Y pues bueno, creo que el primer paso sería pues justo que el Estado empiece a invertir más en buscar alternativas, porque yo creo que eso es algo que es lo que da mucho miedo, ¿no? Elimina el estado de interdicción, pero ¿y luego qué? O sea, ¿qué pasa con las personas que pues que están interdictas o quienes lo necesitan? ¿Qué va a pasar por ellos? Como proponer alternativas, pero es una realidad que pues no ha sido una prioridad para el Estado, que actualmente no se están destinando recursos suficientes para poder buscar otras medidas que nos ayuden a proteger y a garantizar los derechos humanos. Por ejemplo, con respecto a la salud mental, el Estado destina aproximadamente un 2% del presupuesto, que pues es nada, y de este 2%, el 80% está enfocado en alternativas pues que están basadas en un modelo que sustituye las decisiones y en un modelo médico, ¿no? Y pues generalmente son medidas coactivas y pues que coartan los derechos. Entonces, pues creo que hay que empezar a cambiar esto, y sobre todo algo que también quería mencionar ya para finalizar es que el que exista una figura como la interdicción muchas veces hace que las personas lo malversen o lo tergiversen, porque justo estaba escuchando de un caso de un chico un señor que quiso interdictar a su tía para quedarse con su casa, y pues él argumentó que pues ella pues no podía tomar. ¿Ya se descompuso? No. No era apta y él necesitaba quedarse con su casa. Entonces, pues creo que es preocupante cómo existen estas instituciones que, lejos de proteger, lo que hacen es afectar y violar los derechos de las personas. Y pues un poco lo que hablábamos hace rato, en este caso, pues la persona juzgadora y el colegiado que conoció y todo, su discusión iba en torno a: necesito que me pruebes si esta mujer es capaz o no para hacerse cargo de su patrimonio. O sea, pues esa no es la discusión si alguien es capaz o no. O sea, el comité ha dicho que pues hay una distinción, que la discusión no va por ahí. O sea, simplemente es, pues tú tienes que asegurarle sus derechos. Yo no me imagino lo que debe ser que un tercero llegue
y me diga, es que tú no eres apta para tener un patrimonio, necesito administrarlo por ti, ¿no? Y todo mi esfuerzo de la vida, lo que he logrado, pues simplemente pues se va por lo que dice otra persona y sin tomar en cuenta pues mis deseos y mi voluntad. Entonces, pues creo que sería eso, tratar de cambiar el chip, pero pues desde abajo y poder abarcar todos los niveles para que justo cuando se elimine el estado de interdicción existan alternativas y medidas que sí sean acordes a la convención, que estén basadas en la comunidad y que todos estemos dispuestos y abiertos a que justo se puedan implementar otra clase de medidas. Y bueno, creo que eso sería todo. Muchas gracias. Yo ahí me gustaría preguntarte, Mariana, sé que es un debate que se da mucho en la comunidad de personas con discapacidad sobre las excepciones, ¿no? Es decir, cuando hablamos de quitar el sistema de intersección, siempre hay quien dice, bueno, pero no para todos los casos, ¿no? Aunque los derechos humanos son para todas las personas, siempre está como este debate. ¿Tú crees que este sistema de apoyos podría ser una herramienta que al quitar el sistema de interdicción para todas las personas pueda ser el apoyo para quienes dicen estas excepciones? O no sé, ¿cuál es tu opinión general? Sí, claro que los apoyos son extremadamente relevantes. Lo hemos visto en derecho comparado y en las prácticas que existen en otros países donde justo ya se ha eliminado la interdicción, pues los sistemas de apoyos cobran una relevancia fundamental. Pero pues vaya, creo que esto igual se conecta con que es necesario que el Estado esté pues investigando y destinando los recursos, porque no podemos diseñar un sistema de apoyo que sea igual para todas las personas, ¿no? O sea, tenemos que ir caso por caso y viendo tú qué necesitas, qué tipo de apoyo es necesario para ti y justo tratar de hacer como medidas pues a la medida, vaya, y justo pues es igual, como que es regresar al mismo argumento, que haya consulta con las personas con discapacidad, que su voluntad y sus preferencias sea el centro de todo lo que se esté realizando. Y pues creo que es importante igual voltear a ver lo que pues otros países están haciendo aquí, ¿no? Que está haciendo Colombia, por ejemplo, cómo es que ellos pues ya eliminaron la interdicción, cuál es el modelo que ellos están implementando, cómo entran los apoyos. Creo que hay mucho que como sociedad y como Estado podemos aprender, pero falta que queramos hacerlo, ¿no? O sea, sí, como decía el doctor, aquí está el preámbulo, muy bonito todo, y la justificación, pero la realidad es que esto no va a pasar a la ley, lo que va a pasar a la ley es esto, y pues acá todavía hay mucho que trabajar. Entonces creo que eso es lo que falta, como una verdadera voluntad de querer hacer el cambio y de implementar adecuadamente la convención. Gracias. Bueno, yo quiero partir de este punto que dejó muy bien trazado Mariana. A ver, una de las cosas que me llamaron más la atención, que me han llamado la atención en esta discusión con todos y todas que hemos participado acá, es esta idea de sacar o meter instituciones jurídicas a la ley, ¿no? Sacar y meter reglas, sacar y meter normas, principios. Es uno de los problemas centrales de la teoría del derecho. ¿Qué debe ir en la ley y qué no debe ir en la ley? Y esto está vinculado a otra preocupación que tú decías, Mariana, que es la de si el derecho transforma la sociedad o la sociedad transforma el derecho. Son discusiones típicamente filosóficas, teóricas del derecho, que a mí son las que más me gustan porque a eso me dedico yo, ¿no? En primer lugar, hay muchos modelos teóricos para explicar cómo entran y salen normas de un sistema jurídico. Uno de los más conocidos es el de Hart. Él hablaba de la famosa regla de reconocimiento. Otra es la de Kelsen, la pirámide, ¿no? Es simplemente más formal, lo que entra y lo que sale. A mí me gusta más el modelo hartiano, porque el modelo hartiano está más pensado desde el punto de vista sociológico. Es decir, como sociedad nos damos cuenta de que necesitamos una nueva regulación
y dejamos de aceptar ciertas normas porque queremos otras normas. Este es un ejemplo clavado de teoría del derecho, que la interdicción ya socialmente no se reconoce, pero está en el Código Civil. Entonces la sociedad está diciendo a gritos, la comunidad que forma parte de las personas con discapacidad y la comunidad que no, más o menos hay un acuerdo general académico, social, de movimientos de la sociedad civil, del propio Estado, en el que quedan muy pocos locos. Yo no conozco casi a nadie que diga, no, hay que quedarnos con el Estado, con el sistema de interdicción anterior. No conozco mucha gente, o por no decir a nadie. Eso pues nos da una pauta, una señal muy buena. Ya no reconocemos ese modelo de regulación, necesitamos otro modelo. Esto daría la razón a quienes dicen, es la sociedad la que cambia el derecho para que se adapte a sus nuevas necesidades, ¿cierto? Yo estoy de acuerdo, pero eso es nada más la primera parte, porque la segunda parte, cuando ya metemos la nueva regulación, lo que pretendemos es que la gente, que todos nosotros y todas nosotras, nos civilicemos, seamos mejores ciudadanos. Entonces, hacemos cambios en el derecho con el motivo de civilizarnos, de cambiarnos. Por lo tanto, aquí se complementa el círculo. La sociedad cambia el derecho, pero el derecho también cambia la sociedad. Si no, ¿para qué lo metemos? Lo que queremos evitar es estas perversidades de las que nos hablabas, estas tropelías que se han hecho en todo el mundo con las personas con discapacidad. La literatura está llena de ejemplos. Lisbeth Salander, por no mencionar algo muy lejano, ¿no? Esta reciente novela de Los hombres que no aman a las mujeres, de Larson, muy buena, y Oliver Twist, y bueno, podemos seguir con un montón de ejemplos. Porque ¿quiénes somos nosotros? ¿Quién es la sociedad para decir qué necesitan las personas con discapacidad? ¿Quiénes somos, sobre todo los que no padecemos una discapacidad? ¿Quiénes somos? Perdón, pero creo que no tenemos autoridad, ni tenemos, no es que no podamos argumentar, claro que podemos, pero no tenemos los elementos, ni la experiencia, ni la vivencia que tienen las personas con discapacidad para poder señalarles cómo deben vivir. Y eso lo hemos hecho por siglos, les hemos encasillado, etiquetado en formas de vida que nosotros, las personas que no tenemos alguna discapacidad de este tipo, pensamos que es correcto para ellas. Y esto me parece una verdadera infamia. ¿Quiénes somos? ¿Quién nos dio el permiso? ¿Quién nos dio la facultad? ¿Por qué no les hemos preguntado? Como dice, ¿no? Como hemos dicho aquí todas y todos. ¿Por qué no nos hemos acercado más a ellos para que nos digan qué necesitan y cómo regularlo? Respecto a la pregunta que tú le hacías con relación a las excepciones, quiero retomarla porque me parece muy importante. Es totalmente deleznable el modelo de interdicción, totalmente, o sea, en todos los casos, en todos los extremos. Es un modelo deleznable, despreciable, que no sirva para nada. Hay un autor que trabaja este tema que se llama Macario Alemany, español, de la Universidad de Alicante, que tiene un argumento que por lo menos me parece digno de ser discutido, y es el argumento del paternalismo. Muchas instituciones, digo, del paternalismo justificado, muchas de las instituciones jurídicas se basan en un paternalismo. Por ejemplo, aquí mismo nadie nunca habla de los menores, porque los menores no se consideran personas con discapacidad, pero sí se consideran personas incapaces en el Código Civil, y esto no lo ha cambiado la iniciativa. Incapaces igual a menor de edad. Eso significa que los menores igual no tienen la voluntad, no tienen la capacidad de ejercicio, como decimos los abogados, ¿no? Tienen la capacidad de goce, pero no la de ejercicio. Y nadie levanta, nadie escandaliza porque a un menor de edad no le dejemos beber. A un menor de edad le digamos, te vas a lavar los dientes a fuerza, ¿me explico? Simplemente porque te voy a proteger de ti mismo. Eso es el paternalismo justificado. La intervención de una persona con otra para evitarle un daño mayor derivado de sus características, en este caso de la edad. Un niño no tiene la madurez para saber que lavarse los dientes es algo, aunque no le guste, necesario, higiénico, que le va a ayudar en toda su vida. Si dejamos libremente a los niños ejercer su voluntad sin paternalismo, los niños serán un desastre, los niños no pueden gobernar el mundo, sería un caos. ¿Me explico? Los niños no tienen la madurez, no tienen la virtud de Aristóteles. Sin embargo, tienen una autonomía gradual. No todos los niños son iguales. Las edades van cambiando, la madurez se va adquiriendo. No hay un momento límite en el que ya tienes voluntad y no, eso no es así. Pues lo mismo pasa con las personas con discapacidad. La gradiente es larga, es grande. Casi todos pensamos en los casos como el de Adair.
en los que existe una amplia gama de actividades que está mal que se las prohíbe el Estado y el derecho, porque él perfectamente las puede hacer. Yo recuerdo que a Adair le preguntamos en la Corte, en una entrevista más informal, ¿qué quería en el fondo del amparo? Y él nos decía que quería manejar un coche. Y él consideraba que podía manejar un coche, pero como tenía un estado de interdicción, no podía, simplemente nunca le iban a expedir una licencia de manejar. Pero bueno, si ese es un caso. Debe haber casos, los hay, extremos muy complicados de personas con una discapacidad seria, por ejemplo, de carácter, como lo que le decía tu profe ayer, el presentador, de discapacidad mental, en fin, avanzada, grave. Yo no me sé los términos, discúlpeme si luego cometo errores terminológicos, que no puede. Entonces, ¿no será que un modelo de interdicción para algún caso muy extremo que esté justificado y que se base en el argumento paternalista justificado, de decir, mira, en tu caso, pero no en todos los casos, te vamos a proteger de ti mismo porque te puedes hacer daño? Esa es una pregunta que pone Alemania, el autor, y que podamos decir, quizás el extremo de los apoyos, el extremo más complicado, tenga que ser algo parecido al modelo paternalista, algo parecido a la interdicción. ¿Me explico? Lo pone ahí. En todo lo demás, en los grados, tiene que haber un sistema distinto a la interdicción, pero quizás en las excepciones que tú preguntabas, una excepción última, que no implique la sustitución de la voluntad, sino que implique algo muy parecido al paternalismo, quizás podemos discutirlo. Segunda cuestión, en cuanto al vacío legal que ya se comentó aquí, se pueden provocar potencialmente muchas antinomias, contradicciones normativas en el propio Código Civil, y sobre todo lagunas, ¿de acuerdo? Lagunas en las que el juez no encuentre qué norma utilizar, si se derogan, si simplemente se cortan de un plumazo, y va a tener dificultades para poder resolver casos concretos si no tiene material normativo. Eso ya lo dijimos. Y la ley de amparo, a ver, la ley de amparo es del porfiriato, discúlpeme, en 2013 no se arregló nada. La ley de amparo sigue teniendo el principio de la fórmula Otero. El amparo sirve para quien lo pide, no es erga omnes, no es la tutela colombiana, por desgracia. Entonces, confiar al amparo tanto, el modelo de sustitución, este modelo de apoyos, confiarle al amparo, me parece que es una batalla perdida, pírrica. Vamos a ganar un caso, otro caso, pero eso nunca va a provocar un cambio general, un cambio erga omnes, ¿no? Porque el amparo es así. Hay que cambiar el amparo primero, yo diría, ¿no? Antes de empezar a cambiar el Código Civil, deberíamos pensar en cambiar el amparo, pero no lo han querido cambiar por intereses económicos, políticos y de otro tipo. ¿De dónde van a ganar dinero los abogados? El amparo es lo más redituable que puede haber en este país, y lo más difícil, y lo más técnico. ¿Quién quiere cambiar la ley de amparo? Nadie. Y finalmente termino hablando de los grados de autonomía. Decía yo al principio, y lo quiero conectar con esta intervención mía, que uno de los efectos que yo le veo a la legislación anterior es el formalismo jurídico en extremo, es decir, el pensar que los problemas complejos son simples y que se pueden resolver con reglas del tipo todo o nada. O eres incapaz o eres capaz, o eres menor o eres mayor, o estás o no estás, ¿de acuerdo? Eso es muy fácil, analíticamente es muy fácil. Es mucho más difícil establecer grados de autonomía, grados de expresión de la voluntad, porque ya dijimos que todos somos capaces, todos tenemos personalidad jurídica, todos tenemos dignidad naturalmente, pero otra cosa distinta es cómo se justifican los apoyos. Se justifican los apoyos en grados porque las personas tienen diferentes necesidades, diferentes grados de autonomía, y ahí es donde no debemos caer en el formalismo, porque si simplemente cambiamos la idea de incapacidad sí, incapacidad no, capaces o incapaces por apoyos o no apoyos, vamos a caer en el mismo error de antes, en el formalismo. Usted necesita apoyos, usted no. Por eso, ¿qué apoyos? Apoyos, ya se verá en cada caso. No. El Código Civil, el legislador tiene que establecer un modelo, al menos más de carácter gradual,
de tipo estándar, es decir, preguntarle a los expertos, preguntarle a los médicos, preguntarle a los psicólogos, preguntarle a los sociólogos, a los politólogos. Para eso está el trabajo interdisciplinar, para que podamos establecer un modelo de grados de autonomía que tome en cuenta el derecho de las personas, es decir, que no discrimine, que tome en cuenta la funcionalidad mental con los psicólogos, biológica, de todos tipos, de tal forma que se equilibre el estándar, el modelo, y se puedan hacer predicados adecuados de cada uno de los grados, por decir algo, ¿no? De los estamentos que formemos en la ley para darles un grado de autonomía maximizada. La idea de una persona con discapacidad no es que no pueda, como lo ha dicho muy bien aquí Ernesto Rosas Barrientos. No se trata de que les estemos permitiendo hacer cosas o dándoles una concesión graciosa porque somos bien lindos nosotros. No, las personas con discapacidad son personas que tienen un potencial desconocido para muchos de nosotros, desconocido. Lo que tenemos que prever son instrumentos jurídicos y políticos, políticas públicas, etcétera, para que maximicen su potencialidad autonómica. Maximización es lo que necesitamos, no regalos, ni concesiones, ni abaratar, digamos, su dignidad. No, necesitamos potenciar toda su capacidad, hablabas de la tecnología, Ernesto, toda su potencialidad en cada una de las facetas, con la posibilidad jurídica de que la puedan ejercer, porque todo está muy bien declarando derechos, falta ahora ponerlos a funcionar, y aquí está el dinero, y aquí está la voluntad política, y aquí están los recursos, etcétera, que se requieren para ello. No se trata solamente, digamos, el derecho no es mágico, el derecho no es un mantra, el derecho no es un mantra, no porque digamos una y otra vez en la ley tenemos los mismos derechos, los vamos a tener. El derecho solamente es un límite, el derecho es una regulación con prohibiciones, obligaciones, permisos, etcétera, que hacen posible el cambio, pero el cambio viene de otro lado. El derecho solo es un instrumento, nada más. Es todo, gracias. Muchas gracias, maestro Roberto. Ernesto, te cedo la palabra. Yo creo que aquí tenemos que partir en principio de una realidad que va de la mano con estos cambios que se pretenderían hacer normativos, y es precisamente esta parte social en la que sin duda alguna se tiene que trabajar mucho en la toma de conciencia sobre los alcances que tenemos las personas con discapacidad en los escenarios que tenemos para demostrar claramente que sí se puede, que sí tenemos la posibilidad de manifestar nuestra voluntad por un sinfín de vías y de alternativas, ¿no? Yo les comentaba hace rato y lo reitero, ¿no? Se está tan acostumbrado a que se habla de persona con discapacidad intelectual y se dice, pues no, aquí tiene que intervenir el familiar, tiene que intervenir el tutor para que sea el que dé la última palabra en las decisiones más simples hasta las más complejas, ¿no? Creo que esto es lo que nos lleva a que hoy por hoy hemos hablado de la existencia de apoyos, en donde la distinción es que esos apoyos los solicita, los pide la persona, designa quién puede ser su apoyo, y seguimos pensando de que alguien tiene que ser el que los dé, y hasta incluso los identifique a qué nivel los apoyos se tienen que brindar. El único caso que la propuesta está planteando que sí lo identifique como tal el juez es en el caso de los apoyos extraordinarios, donde la persona, después de un sinfín de pruebas, no hay condición alguna de poder saber cuál es su voluntad y mucho menos quién quiere que sea quién designe como apoyo. Incluso hay la posibilidad, por ahí no hemos hablado de los apoyos que se solicitan de manera previa a que la persona incluso se encuentre en una condición tal en la que ya no pueda manifestar quién va a hacer ese apoyo para
a partir de una condición que puede ser de salud, que puede ser por la edad o circunstancias distintas. Creo que en ese sentido sí es importante señalar que la designación de apoyos es directamente voluntad, desde ahí parte la voluntad propia de la persona, ¿no? E incluso estos apoyos que comentábamos, ya asignados directamente al Código Civil, no los estamos planteando particularmente para las personas con discapacidad. De hecho, la propuesta habla de la universalidad de apoyos, en el sentido de que cualquiera que considere que haya la intervención formal o informal de un apoyo, pues ahí está, y lo puede plantear desde ese punto de vista. Creo que desde la naturaleza propia de lo que es el apoyo tenemos que identificar que las personas lo van a decidir cómo y de qué forma lo quiero hacer, hasta dónde necesito ese apoyo. La gradualidad sí, pero la persona misma lo identificará, y reitero, si la persona no se encuentra en esas condiciones de hacerlo, entonces ya vendrán estas alternativas que estamos planteando, pero hay que partir de ello. No es quitar, decir, pues desaparecemos la figura de la interdicción y ya, porque precisamente lo que estamos planteando acá es estamos planteando precisamente la existencia de este sistema de apoyos, en el que no solamente interviene la persona como tal en su identificación, sino también las instituciones que pueden ser, se hablaba de la de inclusión de bienestar, también puede ser el DIF, también puede ser algunas otras que de alguna manera se sumen a esta identificación de apoyos. Hay un planteamiento ahí de transitorios de la reforma, que incluso se plantea el que hoy por hoy juega el papel de tutor, tendrá que presentar un informe, deberá de garantizar que las cuestiones que estén pendientes por resolver sucedan. Habrá una etapa en la que incluso pues ya la persona misma esté en condiciones de designar apoyos. Creo que no podría prevalecer o convivir el apoyo con los tutores y curadores, que es una propuesta que por ahí está planteando la iniciativa del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Por ahí sí está identificando eso, e incluso hay otra reforma al Código Civil Federal, en donde ahí se trata o se pretende convivir el tutor, el curador y la figura de apoyos, e incluso está planteando graduar el ejercicio de la capacidad jurídica, y creo que allí sí no es inadmisible, o sea, o la reconoces o no la reconoces, pero no puedes decir, bueno, a medias voy a reconocerle la capacidad jurídica a la persona. Eso no sería viable, porque simplemente estaríamos diciendo, bueno, es que es medio persona, o no lo es, ¿no? Entonces creo que en ese sentido hay que avanzar. Esto, dejemos claro, es una propuesta que ya está en manos de los legisladores, y son ellos los que finalmente le darán cuerpo a algunas cuestiones que tendrán que tener un mayor carácter legislativo. La propuesta está ahí planteada, en la que no solamente está sumada por expertos o conocedores del derecho, sino también personas que han hablado de la necesidad de estos ajustes, de esta posibilidad. Créanme, yo que vivo mucho esto en la institución en la que colaboro, es verdaderamente de llamar la atención cómo la persona con discapacidad intelectual dice, es que no, yo quisiera tener la posibilidad de contar con un trabajo y que lo que gane, yo me quiero comprar un televisor, y le han dicho, por ejemplo, yo lo digo en un caso real, que le dicen, no te compras el televisor, lo que estás ganando va a ser para que nosotros compremos otras cosas para tus hermanos, y de lo que ganas te vas a quedar con el 20% y gástalo en lo que quieras, ¿no? Pues eso no está, eso no es lo que esperamos de que una persona con discapacidad pueda hacer a partir de que tiene un empleo, a partir de que
tiene el derecho a disfrutar incluso la posibilidad de tener una pareja, de casarse, de tener hijos. Todo eso para hoy por hoy pareciera inadmisible, y yo siempre en estos casos me pongo a reflexionar. Pongámonos 2 minutos en ese lugar y veamos si nos va a gustar que alguien nos cuestione, que alguien nos detenga, que alguien nos impida, simplemente porque digan es que tú no puedes, cuando finalmente no estamos adentro de esa persona, no estamos generándole los elementos suficientes para identificar que tienen ello. Nada más lo único que requieren es de ese apoyo que les pueda dar las alternativas para que tomen la última decisión ellos. Y si se equivocan, yo siempre he dicho, ¿quién no se ha equivocado en tomar una decisión y no necesariamente tenga una discapacidad? Muchísimas gracias, Ernesto. Le doy la palabra a María y poner aquí un énfasis en justo como instituciones, ¿qué sería lo necesario para impulsar este sistema y cuáles serían los retos? ¿Qué sería lo necesario? Pues tenemos que continuar con estas campañas de toma de conciencia, de educar, reeducar a la sociedad de esta visión que tienen de médico rehabilitador o asistencialista hacia las personas con discapacidad, a un modelo social de derechos humanos en donde se reconozca a la persona con discapacidad y que tiene el derecho a tomar sus propias decisiones, como dice el maestro Ernesto, a equivocarse y volver a replantearse lo que quiere, pero siempre desde su necesidad, desde su condición de vida, que es lo que le permita decidir. ¿Con qué retos nos enfrentamos? Pues con demasiados, porque como ya se ha dicho, tan solo el querer cambiar o transitar este modelo social es un gran reto, porque hay muchas personas, y tanto ciudadanos, ciudadanas como personas servidoras públicas que están resistentes a este cambio, ¿no? Como varias historias que contaron aquí de que no puedes tomar una decisión porque tienes discapacidad, o algunas otras que nos hemos enfrentado también en el día a día de no puedes acceder a tener, como decía Mariana, un patrimonio. ¿Por qué? Porque pues tienes una discapacidad, no puedes tomar una buena decisión. Por ejemplo, tuvimos un caso de una colaboradora con nosotros del instituto, en donde no le podían, ante un notario, que no dejaba firmar la escritura de su propiedad que le habían heredado. ¿Por qué? Porque tenía discapacidad visual. Entonces tenía que decidir su hermano o su mamá. Entonces, ahí, ¿cuál es la limitante? O sea, no hay ninguna limitante, y por eso siempre se debe partir desde las personas servidoras públicas que estamos en estas áreas, de preguntar a la persona con discapacidad qué es lo que necesita, porque ellos viven la condición, ellos y ellas viven la condición. Entonces, partiendo de eso, es el que también puedas acercarte o allegarte de los insumos que tenemos en tanto legislación como políticas públicas, para poder ayudar a las personas con discapacidad a que puedan realizar su voluntad. Gracias. Aquí, bueno, vamos ya cerrando esta mesa y vamos a aprovechar para ver por ahí preguntas en el chat. Hay una, creo que tenemos que haber empezado por esta, pero bueno, ya quienes estamos acá en la mesa estamos conociendo justo ya de la iniciativa y del sistema de apoyos, pero justo pregunta Benito Bodoque si pueden explicar de manera breve en qué consiste el sistema de apoyos, de manera muy general. No sé quién quiera responder, Ernesto. Bueno, se ha hablado de sistema de apoyos y pareciera precisamente que existiera una estructura institucional en la que partiéramos y dijéramos, bueno, pues es que el sistema de apoyos se va a generar un sinfín de alternativas y demás. Yo creo que acá lo que hemos identificado en la propuesta es que más que un sistema de apoyos es una diversidad o una variedad de posibilidades de apoyos
que ya lo habíamos hablado, de apoyos específicos, generales, múltiples, anticipados y también extraordinarios, en los que estos parten precisamente de que la persona a sí mismo lo defina. No es un sistema que hoy por hoy la autoridad diga, bueno, aquí lo vamos a plantear, lo vamos a identificar y ahora vamos a distribuirlo o asignarlo conforme el caso particular lo requiera, que insisto, solamente es en el caso de apoyos extraordinarios donde intervendría la autoridad judicial y de ahí que hablamos de esta diversidad de alternativas de apoyos que no forman institucionalmente de un sistema que por sí mismo exista, ¿no? Sino más bien está planteado desde el código. Muchas gracias, Ernesto. No sé si alguien quiere sumar a hablar del sistema de apoyos, ¿no? Perfecto. Entonces, bueno, no hay más preguntas por acá en el chat. Entonces, si les parece, vamos como a la ronda de cierre, como de reflexiones finales. Entonces, si quieren, empezamos, Mariana, o empezamos por acá. ¿Sí? Ok, Mariana. Bueno, creo que la conclusión más importante, en mi perspectiva, de esta mesa es que pues la voluntad y las preferencias de las personas con discapacidad deben ser el centro de las políticas, de las leyes, de todo lo que hagamos, ¿no? Como decía el doctor, pues ¿quién nos facultó para decidir tú tienes que hacer esto y así es como deberías conducir tu vida, ¿no? Entonces creo que ese es como el punto medular, la voluntad y las preferencias de las personas con discapacidad. Y bueno, yo sí estoy a favor de que se elimine el estado de interdicción por completo. Igual estoy de acuerdo que no puede haber como grados o alguna forma en específico. No recuerdo muy bien, pero creo que justo en Ricardo Daír ponían como cuando haya algo que tú creas que puedes hacer, ve y dile al juez. Creo que más o menos había una idea así. Esa idea es como, si yo, Mariana, quiero ir y firmar un contrato, no tengo que ir y pedirle permiso a un juez. ¿Por qué tenemos que hacer estas distinciones, no? Creo que el ideal sería pues ya eliminar cualquier régimen que sea distinto, que pues se apliquen las mismas pautas. Yo sé que es difícil y pienso que como sociedad nos asusta, ¿no? Justo esta idea como, pero es que es para cuidarte, ¿qué tal si cometes un error? ¿Qué tal si te pones en peligro, si pones en peligro un tercero? Creo que son como las ideas que generalmente surgen en torno a estos debates, pero pues de lo que yo he leído, he investigado, por ejemplo, sé que no hay algo que realmente justifique, como por tener discapacidad ya tú vas a ser una persona peligrosa para la sociedad o para ti misma. Es como, no hay base en eso, no hay una conexión, no hay una relación ahí. Entonces creo que es como abrir los ojos y ya dejar de pensar que pues nosotros vamos a proteger, que necesitamos estar constantemente cuidando. Creo que pues es como momento de cambiar esta idea, de cambiarlo en los núcleos familiares, en las comunidades, en las escuelas, en nuestras vidas profesionales, y justo como dar paso a que realmente existan sociedades inclusivas donde pues todas las personas somos distintas, todas las personas tenemos habilidades diferentes, pero pues no por no estar como dentro de esa cajita que la sociedad nos ha impuesto, ya tenemos que hacer un trato distinto, al contrario, ¿no? Es como pues justo abrazar esa diversidad y pues tratar todos y todas de al final ser más inclusivos. Y creo que eso sería todo. Muchas gracias.
Gracias. Bueno, pues yo quiero cerrar agradeciendo la invitación, mando un saludo cariñoso a Geraldina González de la Vega, una amiga cercana, además colega en la Corte y compañera de muchas luchas de este tipo, ¿no? Le mando un saludo muy cariñoso. Hay una parte del derecho que la teoría también discute mucho, una tesis acerca de qué son las libertades. Yo con eso quiero terminar. A ver, nosotros tenemos unas limitaciones puestas por el derecho para nuestra actuación, ciertamente, delitos, formas de hacer contratos, límites, plazos, etcétera. Pero hay algo que en realidad no está regulado. Aquí discuten mucho los autores. La libertad está regulada, la libertad está limitada, pero hay una parte de libertad, de la libertad de todos y de todas nosotros, que en realidad no toca el derecho. Para algunos autores todo lo toca el derecho, para otros, a los que yo me adhiero, hay un coto vedado, una esfera de lo indecidible, una parte en la que el derecho simplemente no pasa por nosotros, no regula. ¿Me explico? Es el ámbito más íntimo del ser humano, el ámbito de la autonomía, de las preferencias, de la decisión de diseñar tu vida como tú quieras, como dicen algunos filósofos, de diseñar tu propio plan ideal de existencia. ¿De acuerdo? Por supuesto, una vez que incurres tú en la molestia o en la afectación de eso mismo, de otras personas, de ese mismo coto de otras personas, termina el coto. El coto está limitado también. Pero efectivamente, dentro de mi libertad no está el Estado ni el derecho el que me está diciendo qué hacer. Y eso lo consideramos en filosofía del derecho para todas las personas, pero pareciera que para las personas con discapacidad no. Pareciera que hemos sacado del coto vedado a las personas con discapacidad y las hemos nosotros, los que sí estamos conscientes del coto vedado, poniéndolas fuera del coto vedado. Los ejemplos que están de aquí son más que ilustrativos. Mire, usted no puede decidir, usted no tiene libertad. Ese ámbito que tan preciado, tan íntimo, ese halo de libertad que todos y todas tenemos, no se lo concedemos como si fuéramos quien para conceder o negar a las personas con discapacidad. Y me parece que ese es el núcleo filosófico del asunto. Hay que quitarnos esa venda de los ojos y pensar que, como decía muy bien el maestro Rosas Barrientos, con un poquito de empatía, nos gustaría que a nosotros se nos dijera qué hacer, cómo hacer con ese halo íntimo de nuestra libertad, que abarca cosas tan elementales como decidir qué hacer y qué no hacer, a quién regalarle tus cosas, a quién no regalárselas, comprar una cosa o no comprarla, gastar tu dinero en lo que quieras, equivocarte, etcétera. Ese ámbito tan íntimo, ¿por qué se lo hemos negado históricamente a las personas con discapacidad? Y por qué hemos construido un modelo de derecho que parece que las deja fuera. Por lo tanto, cierro con la reflexión de que si vamos a hacer adaptaciones al derecho, las hagamos a conciencia, las hagamos para que no sigan quedando fuera esas personas. Hagamos un cambio integral, como dice la exposición de motivos, que permita integrarlas y reconocerles ese coto vedado que siempre han tenido, pero que el derecho les ha impedido ejercer. Hagámoslo con más conciencia y por supuesto, el camino es largo, no podemos soñar utópicamente con que una reforma, una sentencia, un momento, un congreso va a ser la magia para que cambie el mundo. Es lento, transversal, nos corresponde a todos y a todas, y no solamente es un tema de abogados, eso también que quede muy claro, no es un tema de abogados, ojalá, los abogados no tenemos tanto poder, pero sí pasa por los abogados, naturalmente. Tenemos que hablar con las demás disciplinas para que la regulación sea la mejor posible, la más racional posible para estos casos. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Pues igual agradecer a Geraldina haya abierto la puerta de la institución de COPRED para este espacio, que desde el principio que le hicimos saber de esta intención de este proyecto, sin duda alguna se convirtió en una aliada para
abrir puertas, para tocar conciencias, para generar alternativas de diálogo. El mejor ejemplo es lo que estamos ahorita aquí haciendo. Lo mismo el Instituto para Personas con Discapacidad y la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México han tenido una gran respuesta y no podemos dejar de lado el que también hay una voluntad política de la titular de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de México, quien nos ha manifestado su total disposición en analizar, en generar convertir esta propuesta en una iniciativa y estamos en ese proceso. Creo que no podemos negar que hay voluntades políticas, hay intenciones. Sin duda que eso no nos da la confianza de que más adelante en el proceso legislativo encontremos alguna serie de barreras, como ya las han tenido otras iniciativas que ya en su momento han sido presentadas y que al llegar a comisiones dejan de ser dictaminadas por algo que regularmente habían señalado, decían, bueno, se deroga lo dispuesto al juicio de interdicción y después ¿qué, no? Creo que ahora en esta propuesta que estamos planteando sí estamos dejando claro qué hay en lugar de ello y cómo se puede resolver esto. Sí hay que hacer mucho no solo por legislar, también por generar políticas, por desarrollar procedimientos que incluso en el ámbito judicial tendrá que implementar y lo más importante, ¿no? Generar cambio de conciencia en la sociedad, en las familias, porque yo he planteado, bueno, si tarde o temprano logramos estas reformas, estos alcances, y si las familias de las personas con discapacidad intelectual hacen, usemos el término, oídos sordos a esto, pues no va a pasar nada, ¿no? Son los primeros que van a tener que concientizarse de que hay que impulsar la generación de este tipo de apoyos y que incluso pues ellos mismos, si en su momento fueron tutores, ellos mismos pueden ser los apoyos a partir de que la persona tenga la certeza de que está cerca de alguien que le tiene confianza, que lo escucha, que le da la información suficiente para tomar sus decisiones. Entonces, creo que es un trabajo en el que hay que llevar a cabo muchas acciones de concientización, de cultura, de acercamiento hacia la realidad de lo que hoy por hoy es la discapacidad en el mundo. Pues estamos atentos y gracias nuevamente por estos espacios que finalmente son los que dan la apertura a hablar de un tema que hoy por hoy ya está girando en torno a que se logren metas que verdaderamente son significativas para la comunidad. Muchísimas gracias, Ernesto. Le doy la palabra a María. Gracias, pues podemos concluir que nos falta mucho en este cambio de toma de conciencia para tratar de una manera digna y respetar los derechos de las personas con discapacidad. Creo que desde el gobierno y desde el instituto seguiremos trabajando con alianzas con personas con discapacidad, sociedad civil y sociedad en general para lograr este cambio de modelo a un modelo social y de derechos humanos que reconocen a las personas con discapacidad. Y lo más importante de esta mesa es resaltar la importancia de la participación plena y efectiva de las personas con discapacidad en procesos que implique derechos de las personas con discapacidad. Muchísimas gracias, María. Bueno, yo antes de dar un poquito mis conclusiones, quiero agradecer muchísimo a Jessica Aznar por la posibilidad de contar con esta mesa, pero además de la invitación a las y los expertos en el tema, que además son parte de la REMIT. Y bueno, pues justo ayer ya nos decía Quique Vázquez, hablaba de este sistema y de este modelo hegemónico, donde unos cuantos nos hemos encargado de establecer los criterios en cuanto a la funcionalidad de las personas, la validez de las personas y sus cuerpos y por tanto de la autonomía, ¿no? Y por eso es importante hacer énfasis en este cambio cultural que elimine la visión
paternalista y asistencialista que todavía se tiene sobre las personas con discapacidad y resaltar las obligaciones del Estado en cuanto al cumplimiento del marco internacional de derechos humanos que implica la armonización legislativa, pero también el ejercicio y goce pleno de los derechos a través de la participación, la consulta, asegurar la vida independiente, la capacidad jurídica y por supuesto la igualdad y no discriminación de las personas con discapacidad. Y bueno, decir que esta iniciativa es parte de un importante ejercicio de toma de decisión y de voluntad justo de las personas con discapacidad, que va a requerir, como ya decían, enriquecerse, robustecerse, para que además se pueda traducir en la implementación y en práctica cotidiana, ¿no? Materializarse. Y bueno, pues no se puede hacer absolutamente nada sobre las personas con discapacidad sin las personas con discapacidad, ¿no? Y agradecerles nuevamente su participación en esta mesa y bueno, entregarles un reconocimiento por estar el día de hoy con nosotros y por todo lo que nos dejaron. Entonces, bueno, este reconocimiento es para, bueno, en representación para María, en representación de Ruth Francisca. Te lo entrego, María, muchísimas gracias. Ernesto, aquí te entrego la constancia. Muchas gracias, Ernesto. Un aplausos, por favor. Al maestro Roberto Lara Chagoyán, por favor, muchísimas gracias. Y para Mariana Mascorro Osorio, gracias, Mariana, de experiencia. Y bueno, si les parece, pasamos a la foto y cerramos esta mesa. Los invitamos a continuar con las mesas que se van a estar llevando sobre la REMIT. El siguiente tema, transfeminicidio, tema pendiente, y mañana peligro de contagio, para que sigan en las redes del Consejo. Muchísimas gracias. Gracias al equipo de COPIL.